No, hay algo precioso que yo siempre escuché que decía, ¿es Dios o el caos? Para Dios ha puesto, Dios para escoger, o Él o el caos. Lastimosamente la sociedad, ¿qué está escogiendo? ¿Qué está escogiendo la sociedad? Es evidente, ¿no? Por donde vamos hay caos, hay caos. Mire a dónde está llegando el que el hombre sea parte de Dios. Que hoy mismo en el mundo entero, en nuestro planeta, ¿cómo está sufriendo? ¿Qué tiene que ver Dios en el calentamiento de la tierra? ¿Qué tiene que ver Dios? Si es la mano del hombre mismo que está autodestruyéndole. Mientras más conocimiento tiene el hombre, es más dañino, es más destructivo. Mientras más conocimiento tiene el hombre, es más destructor, es más dañino. Somos nosotros terribles los seres humanos, somos terribles en ese sentido del conocimiento y de lo que, cómo actuamos y a dónde estamos llevando. Tenemos un poquito de poder, los seres humanos tenemos un poquito de poder, o pensamos que tenemos un poquito de poder y ya queremos someter a las naciones, queremos someter a los pueblos, queremos someter a las personas. Estamos viendo de esta persona, ¿no? de Vladimir Putin, ¿no? Un poquito de poder y así le ha subido a la cabeza. Ahora nosotros estamos en peligro de una tercera guerra mundial, hermanos, es evidente. ¿Han escuchado, no, que ha cerrado que el mercado con Finlandia porque quiere que le paguen en rublos, ¿no? Y está muy delicado. Nosotros tenemos un amigo que es pastor en Finlandia, que está nacionalizado en Finlandia, él es finlandés por su esposa, pues él no puede abandonar el país, porque en caso de guerra, aunque él es ecuatoriano de nacimiento, pero como es finlandés, en caso de guerra él está obligado a defender a Finlandia, no puede salir. Y estaba diciendo, su padre nos contaba, Javier Castillo, que usted le conoce, algunos de los hermanos, él decía que estaba guardando un poco de dinero por si hay guerra, que va a mandar a su familia acá a España, a sus 2, 3 hijas, no sé si son 2 o 3 hijas. 3, ¿no? 3 nenas que tiene, mandar a su aquí y él quedarse ahí a defender. O sea, la cosa está muy complicada, ¿no? Muy complicada. No podemos nosotros hacer la vista gorda, aunque se han dado cuenta que están callando, no dicen nada. Y yo he sabido por páginas, por Telegram, que está haciendo una de las guerras muy sangrienta esta guerra, muy sangrienta. Tenía conocimiento de más o menos 15.000 soldados rusos muertos, 15.000 soldados rusos, lo que dicen, pero seguramente son muchos más. Soldados rusos, amados hermanos, si hay eso, imagínense en cuántos ucranianos hoy. Salió, escuché las noticias de soldados rusos que estaban sacando como a 5 o a 7 varones ucranianos que les fusilaron, los mataron. Eran padres de familia, eran simplemente padres de familia, pero la guerra, es increíble cómo la guerra cambia totalmente la mente del hombre. Cuando una persona se va a la guerra, esa persona ha cambiado totalmente a tal punto que sabe que tiene que matar. Cambia a ese punto que sabe que tiene que matar y aniquilar y no le importa absolutamente nada. Y al ser manipulado de esa manera, pues miren cómo se termina y cómo te está haciendo. Está llegando, ¿no? Eso es la maldad en el corazón del hombre. Eso es que el hombre ha escogido el caos. Y lastimosamente, amados hermanos, ¿cómo quisiéramos que nosotros como iglesia, ¿no? Que como iglesia, el evangelio se expanda a todos los rincones, que se está expandiendo, pero que haya un cambio radical en las personas. Hay un cambio de actitud en las personas para que esas personas pues sirvan como lo dice la palabra de Dios, que se humillen delante de Dios, pero no está siendo así. Entonces vemos el caos, lo que está provocando, y en lugar de que haya paz, habrá guerras y guerras. No sé cuándo vendrá el Señor, no lo sabemos, pero hay muchos indicios de lo que dice la palabra de Dios. Y cuando veáis, ¿no?, que rumores de guerra, cuando pase esto, cuando pase lo otro, erguíos, dice Lucas, erguíos, porque vuestra redención está cerca. Pero dice que Putin está con cáncer, o es mentira que está pasando. Dígame, mi hermana. Dice que Putin tiene cáncer. No lo sé. Sí. No lo sé, es que hay cosas, no lo sé. Porque ahora, amados hermanos, la tecnología está tan avanzada que hay una nanotecnología, e incluso hay mucho más pequeños
que pueden enviar, hermanos. Es impresionante a tal punto como está. Pero yo sé que antes de que llegue, por ejemplo, la comida a Putí, la comida pasa por 2 o 3 personas que comen ellos primero para que no le pongan nada en la comida. O sea, veamos qué es lo que pasa y pongamos nosotros todavía, ¿no? No sé la seguridad cómo está y todo. Así que, hermanos, oremos, no sabemos el día ni la hora, pero tenemos que ser prudentes, tenemos que ser vigilantes, tenemos que estar despiertos. Ahora más que nunca tenemos que ser como las 5 vírgenes prudentes, ¿no? Más que nunca, como las 5, ya como las parábolas que decía el Señor, que Él se fue, que había su amo, que se fue muy lejos, y no, nadie sabía cuándo iba a volver, ¿no? ¿Y qué dice las parábolas? Que los obreros hacían lo que les daba la gana, hicieron cuanto ellos quisieron, y no supieron el momento que el amo, el dueño de las tierras, llegó y les fue y les pidió cuentas. Así estamos nosotros. Se fue el amo, se fue el Señor, no sabemos cuándo va a volver, y nosotros con la iglesia y living la vida loca, como cantaba el cantante puertorriqueño Ricky Martin, living la vida loca, y no sabemos del Señor cuándo va a venir, o nosotros partamos de la presencia del Señor. La guerra no sabemos cómo está, cómo puede venir, cómo no puede venir. No es la tercera guerra mundial de la que habla la Biblia, pero que puede haber mucha destrucción. Sí, hermanos, sí puede venir. Ustedes saben, o han escuchado, el tipo de armamento que tiene Rusia, el tipo de armamento que tiene Estados Unidos, el tipo de armamento que tiene Corea del Norte, que tiene China, que tiene la India, también tienen muchos armamentos nucleares. Entonces, a veces, para que haya tercera guerras mundiales, necesitan la primera guerra mundial. ¿Por qué pasó? Porque mataron a uno que tenía un título nobiliario, que era muy importante, le mataron y empezó la tercera guerra mundial, la primera guerra mundial. O sea, muchas veces necesitan nada para que empiecen las guerras en las naciones, hermanos. Miren, y así está la sociedad, así está el hombre cambiante, está el hombre que ya no sabe qué hacer, cómo estamos. Pero ¿qué es lo que Dios quiere para la iglesia? ¿Qué es lo que Dios siempre ha querido desde un principio, lo que sigue estableciendo y que esté en nuestros corazones? Y nosotros somos los responsables, amados hermanos, de actuar y vivir como Dios quiere. Los capítulos 1 y 2 del Génesis, ahí podemos ver que son capítulos fundacionales para la humanidad y para la familia. La humanidad, de medida que se aparta de Dios, como estamos viendo, se aparta de sus orígenes. Lastimosamente, mientras más el hombre se aparta de Dios, se arruina, se destruye y se pierde, ¿no? El hombre, mientras más se aparta de Dios, se arruina, se destruye y se extravía totalmente de Dios. Lo vemos en Adán, lo vemos lo que pasó cuando ellos pecaron, que ellos se rebelaron en contra de la autoridad de Dios, cuando le dijeron no te necesitamos porque podemos nosotros valernos por sí mismos. Vemos lo que pasó. Fueron expulsados del paraíso, y luego de eso el primer asesinato que ocurrió fue en la familia, ¿no? Un hermano rebelándose en contra de Dios y de todo, tal vez los principios que le enseñó su padre Adán, fue y mató a su hermano. Entonces el punto de partida de todo es Dios. ¿Por qué? ¿Por qué el punto de partida es Dios? Porque Dios es creador de todo cuanto existe. Dios ha creado absolutamente todo. Por ser creador de cada hombre y de cada mujer, el Salmo 24 nos dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que habitan en él. ¿No? ¿De quién es la tierra? ¿De quién es la tierra? De Jehová la tierra y su plenitud, el mundo y los que habitan en él. En el Nuevo Testamento nos dice que todos somos creados por Dios y para Dios, de tal manera que la humanidad pueda entender el plan y el propósito de Dios, porque Dios quiere un pueblo para sí. Dios quiere que la humanidad entienda y comprenda cuál fue su objetivo y su propósito al crear el universo y al crear al hombre. Y por eso Dios quiere que le conozcamos como Él es.
¿Cuál fue el propósito de Dios al crear al hombre? ¿Cuál fue el propósito? ¿O fue un capricho de Dios crear al hombre? No fue un capricho. Dios siempre quiso una familia. Dios siempre quiso tener una familia. No, por eso Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él. Dios quiere que la humanidad entienda más, como estamos diciendo, que Él es creador y sustentador de todo cuanto existe. Él es el único dueño y legítimo de absolutamente todo. Entonces, al ser el dueño, el legítimo dueño, Dios es la autoridad máxima y la autoridad suprema de todo cuanto existe, amados hermanos. Él es el rey del universo. Él es la autoridad sobre el ser humano. Él tiene la autoridad sobre el matrimonio, sobre la familia, sobre la sociedad, sobre las naciones. Él, como dice en las Escrituras, Él gobierna sobre todo. Él es el dueño, creador y autoridad de todas las cosas. Este es el fundamento que Dios estableció para la humanidad de todos los tiempos. Y Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero ¿qué podemos ver lastimosamente, amados hermanos? Que esta verdad ha sido tergiversada, ha sido lastimosamente cambiada. Aparece en escena un ser creado que se rebeló en contra de Dios para confundir y extraviar al ser creado. Dios lo crea, Dios pone su propósito en el corazón del hombre por lo que hace, pero aparece lastimosamente en escena, entra un ser creado que se rebeló en contra de Dios y él entra a esa escena para confundir lo que Dios había puesto en el huerto del Edén. Y hoy lastimosamente actúa a través de un espíritu demoníaco que es el espíritu del anticristo, que está actuando en este momento, está suelto y actuando por todas partes. Esta palabra viene de dos palabras griegas. Anti significa contra y Cristo significa Mesías. Entonces el anticristo es contra el Mesías. Todo lo que está en contra de Cristo, Dios y el antidios, o Cristo y el anticristo, todo lo que está en contra de Dios es anticristo. Mira lo que dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Vamos a leer y vamos a ver en esto cómo el espíritu del anticristo está actuando desde siempre. Y el apóstol Pablo lo refleja en esta carta y nos dice: este espíritu ya está en acción. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, del 1 al 12 vamos a leer. Los primeros versículos es tema de otro estudio, no vamos a ahondar en eso lo que dice, pero sí vamos a leerlo para poco entender, hermanos. Pero con respecto, dice el apóstol Pablo, a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, dice, y nos dice a nosotros, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de aquel día del Señor está cerca, hablando de la venida del Señor. Dice que estemos atentos y cuidado con estos que vienen diciendo una cosa y otra cosa. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual dice, hablando de este hombre de pecado, dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Cómo engaña este espíritu, amados hermanos? ¿Cómo engaña? Y dice que, como vamos a ver en el versículo más adelante, que está en acción. ¿No os acordáis del 5? ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque, y aquí está, miren, en el versículo 7, ¿qué dice? Porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado del medio.
Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. No, claramente dice que este ministerio del anticristo, este ministerio de la iniquidad que está en contra de Dios, nos dice que ya está en acción. Estaba hablando el apóstol Pablo cuando escribe esta carta, le está diciendo a los de Tesalónica, ese espíritu que deben tener cuidado ya está en acción. No, y mientras más pasa el tiempo, él se pone mucho más en acción. Y mucho más confunden a las iglesias y confunden a los hermanos. Y confunde, amados hermanos, metiendo doctrinas o enseñanzas que no son cristocéntricas. Y entonces se manifestará que el inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con él el resplandor de su venida. Y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios, aquellas personas, miren lo que dice, por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean la mentira. ¿A quiénes? A los que no quisieron recibir el amor de la verdad para ser salvos. No, a esta sociedad Dios ha enviado un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Yo les pregunto, amados hermanos, ¿cómo está esta sociedad? En la historia de esta sociedad jamás se ha registrado tantos ateos que hoy en día existen alrededor del mundo. Nunca antes en la historia ha habido tantas personas ateas como hoy hay en día, a tal punto que hay naciones que tienen el 90 y el 95% de personas ateas que no creen en Dios. El 95%. Aquí, ustedes no, aquí en Pan de Día de escuchar aquí en Europa, de escuchar que no creen en Dios. Son católicos pero no creen en Dios. Pero son católicos, ¿no? Luego cuando es Semana Santa están vestidos de nazareos, están cargando las imágenes, pero no creen en Dios. Qué absurdo, ¿no? ¿Por qué? Porque son engañados por este espíritu, para que crean en la mentira, a fin de ser condenados, nos dice, ¿no? ¿Por qué? Porque quitaron de en medio la verdad. Entonces, amados hermanos, este espíritu del anticristo totalmente ha tergiversado lo que en un principio, lo que estábamos diciendo, lo que era Dios, dueño de absolutamente todo cuanto existe, creador y creador de nosotros también, del hombre y de la mujer. Es el espíritu que hoy en día está en plena vigencia y furor en la sociedad, y principalmente podemos verlo aquí en la sociedad occidental y también en Europa. Porque aquí hay una oposición a todo lo que es Dios y todo lo que sea la palabra de Dios. ¿Ustedes hoy más que nunca han escuchado los derechos de los seres humanos? Hablan de los derechos, y por lo menos de los derechos del LGTBI. Es tremendo ahora cómo buscan los derechos. ¿Han escuchado? Es increíble, ¿no? Quieren pisotear a la familia. Quieren a nosotros que somos papá y mamá, hijos, quieren acabarnos. Quieren estar por encima de nosotros. Nos están obligando a que nuestros hijos sean enseñados en este movimiento, en este lobby. Quieren a nuestros hijos que nosotros aceptemos las enseñanzas en los colegios y decir que la elección de ser homosexual no es que ha sido creado, sino es un sentimiento, que si que naciste mujer, no pueden obligarle a que sea mujer. Si quiere cambiar y ser hombre, no pueden obligarle. No, yo les dije que en las partidas de nacimiento ya no van a poner ni hombre ni mujer, van a dejarle ahí sin sexo hasta que esa persona defina y quiera hacer lo que quiera hacer. Increíble cómo se están yendo en contra de lo que es la familia, amados hermanos. Los derechos en esto. Pero díganme, humanos, si se habla tanto de los derechos del hombre, ¿qué ha pasado con los derechos divinos de Dios? ¿Quién habla de los derechos divinos de Dios? Este espíritu, amados hermanos, del anticristo se ha encargado de ensombrecer y está ensombreciendo y ganando mucho territorio
y retirando los derechos que legítimamente le corresponden a Dios por ser dueño, por ser creador, por ser el que sostiene el universo entero, amados hermanos. En Estados Unidos era la Biblia la que estaba en la Constitución. Estaba por encima de todo la Biblia. Hoy le quieren quitar a la Biblia. Hoy quieren quitar las Biblias de los centros educativos en Estados Unidos. La van a quitar, la quieren quitar. ¿Qué están gobernando? El caos. ¿Qué está pasando con esta nación que era de las más poderosas, ahora la más poderosa? Ahora se está hundiendo porque están quitando a Dios. La nación que rehúsa los mandamientos de Dios solamente es caos en esa nación. Podemos ver en Israel, mientras Israel estuvo con Dios, era una nación que conquistaba absolutamente todo, pero cuando se desviaba o cuando hacían lo que Dios no les dijo o no les decía que hicieran, vemos el resultado de Israel. Vemos el resultado, amados hermanos. Es Dios o el caos, y así está en todas partes. Pero decimos, como digo, nuestro espíritu se ha encargado de ensombrecer y de quitar en medio los derechos establecidos por Dios. Hoy la figura de papá y mamá no valen. Hoy papá, mamá y los hijos, que se veían, ¿no? Papá y mamá en la mesa y los hijos alrededor comiendo, eso ya no vale. Eso dicen que eso no. Hoy lo mejor visto es 2 hombres, un hijo adoptado. 2 mujeres y un hijo adoptado tienen más valor que una familia de toda la vida, papá y mamá y los hijos. ¿No? Y no podemos levantar la voz, hermanos, si no, o nos multan o nos vamos a la cárcel. Y escuchando a pastores, que si les obligan a casar a este lobby, que lo van a hacer, porque dicen ellos, entre comillas, que se entienda bien, como las autoridades son establecidas por Dios, entonces ellos van a obedecer lo que dicen las autoridades, aunque se vayan en contra de lo que establece la palabra de Dios. Pastores, hermanos, ¿cómo no? Este espíritu del anticristo está entrando incluso a las iglesias. ¿Se han dado cuenta, hoy más que nunca, cómo está la rebeldía en nuestros hijos, por ejemplo? ¿Dónde están nuestros hijos? No quieren escuchar de la palabra de Dios porque este espíritu se ha expandido terriblemente. Les enseñan a nuestros hijos que venimos del mono. Que venimos, ¿no? No, es que la evolución. Yo discutía la otra vez con el jefe de la empresa y me decía de la evolución, y hablábamos, conversábamos, no es discutir, no, porque tampoco quería encoralizarme, se me lengua la traba. Entonces solamente conversábamos, y gracias a Dios no pudo dejarme callado y de hablar de lo que es la evolución. Y me decía de la evolución, de los pájaros. Le digo, no, eso no es de evolución, eso es de adaptación. Evolución es si uno nace gato y después se convierte en perro. Eso sí es de evolución, de cambiado de un animal a otro animal. Pero eso no es comprobado ni hay, no existe. La ciencia no ha podido comprobar eso, de que se ha cambiado de una forma, ha cambiado a otra forma de animal. Eso no está. Lo que ha comprobado es adaptación. Me decía uno una vez conversando por teléfono, ¿y cómo los conejos blancos y los conejos negros? Eso es evolución. ¿Evolución? Son conejos. Han cambiado de blanco a negro. Son conejos. No el conejo dejó de ser conejo para convertirse. O sea, y eso les enseñan a nuestros hijos y les confunden y vienen diciendo, papá, mamá, es que nosotros venimos del mono. Papá, mamá, somos animales perfectos. No, los que enseñan eso son perfectos animales. Es increíble, hermano, es increíble. ¿Pero por qué? Porque este espíritu está suelto, hermano. Este espíritu está suelto y haciendo tanto daño y está entrando a las iglesias. Está entrando a las iglesias. ¿Saben por qué está entrando a las iglesias? ¿Por qué? Porque la palabra de verdad no está siendo predicada en las iglesias. Porque se están predicando cosas que la gente quiere oír, para tener llenas las iglesias.
Y cuando se predica la palabra de verdad, no, buscan otro sitio donde escuchen lo que ellos quieren escuchar. Pero no nos callarán, vamos a ver la palabra de verdad, hermanos, que se escuche lo que se está, lo que dice la palabra de Dios, ni más ni menos, no lo que digo yo ni lo que opino yo. Tiene que ser predicada la palabra de verdad y decir, hermanos, y orar y unirnos en este tiempo tan delicado por lo que está pasando la familia, está pasando la iglesia cristiana. Y créanme, les digo, hermanos, no va a haber tiempos mejores. Esto va a ir de mal en peor. Esto va a ir de mal en peor. Oremos para que nuestras familias, nuestros hijos, vengan a los caminos del Señor. Que este sea nuestra oración diaria. Que nuestros hijos no se pierdan, no se endurezcan el corazón más y más y más. Ok, vamos a estar contentos si un hijo nuestro se va al infierno, hermanos. Vamos a estar tranquilos y sabiendo que un hijo ha fallecido nuestro y está lastimosamente condenándose en el infierno. O un familiar, un tío, un hermano. Yo creo que no habría paz en mi corazón, hermano. Eso sería lo peor que me podría pasar a mí, saber que un hijo mío fallezca en pecado y esté en el infierno. Eso sería lo más terrible para mí como padre, hermanos. Pidamos y busquemos al Señor cada día para que nuestros hijos se vuelvan, y como decía la otra vez, agarrémonos de la promesa que dice: tú y tu casa serán salvos. Tú y tu casa. Pero sea fiel usted. Pero sea fiel usted. No seamos rabos de paja. ¿Sí me hago entender, verdad? Cuando digo rabos de paja, que un día estamos de pie, el otro día estamos caídos. Un día de pie, otro día caídos. No, ni tampoco seamos hermanos carretilla, que si no nos traen no venimos. ¿Sí? Muchas veces muchos varones venimos porque las esposas nos traen, nos obligan a venir, o viceversa. Si no, no viniéramos. Si no, no viniéramos. No, luchemos, hermanos, con lo que es, porque están viniendo días muy convulsos, muy terribles para la iglesia, para la familia, para los matrimonios. ¿Cuánto vale hoy día un matrimonio? ¿Qué vale un matrimonio hoy día? Nada. Nos casamos, pero si no nos va bien, nos divorciamos y nos buscamos a otra persona. Me caso contigo por contrato. Lo mío es mío y lo tuyo también es mío. Lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Tú tienes tu cuenta de ahorros, yo tengo mi cuenta de ahorros. Lo que trabajo es para mí y lo que tú trabajas es para ti. Aquí no hay nada en común. Solamente lo único en común será cuando haya intimidad. Eso sí, es que hay intimidad. ¿No? En eso se está convirtiendo el matrimonio. Y que las mujeres están ahora con esto del feminismo, las feminazis, es terrible, hermano. Es terrible, hermanos, eso de las feminazis, como dicen, que nos están pisoteando a los hombres, nos están pisoteando a los hombres. A los hombres nos están dejando, vamos, somos monstruos, somos animales, somos maltratadores. Mejor únete a otra mujer, que es mejor estar con otra mujer que estés con un hombre. El Estado calla. Yo el otro día estaba escuchando encuestas que esto no lo dicen. Se denuncia más o menos al año que los hombres por violencia de género están matando a 50 mujeres, ¿no? Pero ¿alguien sabe si las mujeres matan a sus cónyuges? ¿Alguien sabe o no han escuchado? ¿No? ¿A qué no han escuchado? ¿Saben cuántas mujeres matan a sus esposos aquí en España al año? Y eso no encuentro, hermanos, matan 30. Las mujeres también se cargan a los esposos, pero no dicen ni medio.
en mi medio. Por eso, por el maltrato que sufre también el hombre, no le voy a hacer al hombre como si fuera víctima, porque también el hombre maltrata. El mayor índice de suicidio es masculino. Los hombres se suicidan más que las mujeres. Los hombres, el índice de suicidio de los hombres, y ahora hermanos, tengamos cuidado de nuestros hijos. Se está dando un incremento en los suicidios de entre 11 a 17 años. 11 años, que ni siquiera muchas veces saben ni han vivido la vida y se quitan entre 11 y 17 años, se están quitando. Muchos adolescentes se están quitando la vida. Estoy hablando de aquí de España, donde nosotros estamos radicados, hermanos. Imagínense cómo está esto, ¿no? Y la sociedad cómo está. Veamos estos principios que estamos diciendo. El primer principio es, veamos cuánto valemos para Dios. Dios le dio al ser humano la dignidad suprema de ser creado a su imagen y semejanza. ¿Podemos pedir algo más grande que eso, hermanos? Que Dios le dio al hombre la dignidad suprema de ser creado a su imagen y semejanza. No existe nada en el universo a la que Dios le haya dado tanta dignidad suprema como al ser humano. Ni los ángeles, hermanos. Pero a nosotros, a usted y a mí, Dios nos dio esa dignidad suprema de ser semejantes a Él. Qué precioso, ¿no? Génesis 1, como estábamos diciendo, porque ahí empieza todo acerca de la familia. Génesis 1 dice el 26. Entonces dijo Dios, ¿qué dijo Dios? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y no solamente creado a semejanza de Dios, sino que le dice, además le vamos a dar autoridad para que tenga dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, el ganado y en toda la tierra y sobre todo animal que se desplaza sobre la tierra. No, la autoridad que le dio Dios. Génesis 1:26, el 27. Creó pues Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer los creó. Y el 28 dijo, Dios los bendijo y les dijo, ¿qué les dijo? Sed fecundos y multiplicaos. Llenad la tierra, sojuzgarla y tener dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se desplazan sobre la tierra. No, por eso decimos que el matrimonio antecede a toda cultura, a toda civilización, a toda nación, antecede a todo, porque Dios bendijo el matrimonio. ¿En dónde? ¿En dónde bendijo Dios el matrimonio? En el huerto del Edén, cuando Adán y Eva estaban en su inocencia original, cuando no tenían pecado. Dios bendijo el matrimonio. ¿Y qué les dijo? Que se multipliquen. ¿Qué quiere decir eso? Que Adán y Eva tuvieron hijos ahí en el huerto del Edén, porque bendijo Dios ese matrimonio. Porque cuando les bendijo Dios en el matrimonio, Adán y Eva, que les dijo multiplíquese, Dios no solamente quiso que Adán y Eva tengan hijos para que ellos tengan hijos. No, Dios quería que ellos tengan hijos porque Dios quiso ser siempre padre. Porque de esos hijos si eran semejantes a Adán y Eva, Adán y Eva tenían la semejanza de Dios, esos hijos iban a ser semejantes también a Dios. ¿O no era así? No sabemos cuántos años pasaron en el huerto del Edén, no sabemos cuánto tiempo estuvieron ahí, tampoco sabemos, porque la Biblia no nos habla de cuántos hijos tuvieron, pero de que tuvieron hijos, tuvieron, porque Eva no era estéril, porque bendijo. No, bendijo. ¿Cuántos hijos tendría? No lo sabemos. No lo sabemos cuántos hijos tendrían. Que después del pecado tuvieron otros hijos, que lo menciona la Biblia. ¿Por qué les menciona a ellos, a Caín y a Abel, y no menciona a los otros hijos? ¿Por qué? Es buena noticia, buena pregunta, ¿no? Porque cuando Adán y Eva
caen en pecado y les expulsa Dios del paraíso, nos dice la palabra de Dios que Adán se llegó a su esposa y ellos tuvieron hijos conforme a la semejanza, ya no de Dios, sino a la semejanza de Adán y Eva. ¿Qué quiere decir? Que los hijos llevaban lastimosamente ya el pecado que tenía su padre por haberse revelado a la autoridad de Dios. Y esos hijos que le iban a nacer de ahí en adelante iban a tener la imagen de su padre, ya no de Dios, porque lo dice, porque los hijos que le nacieron en la imagen y semejanza de Adán y de Eva. Se les acabó, se les cayó la imagen de Dios por el engaño de Satanás. Qué precioso saber que cuando Dios nos crea, decir que no existe ninguna dignidad mayor para ningún ser vivo, como estamos diciendo, que ser creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué nos revela esto? Nos revela el gran amor de Dios para la humanidad. Dios nos ha dignificado al máximo. No existe, como estamos diciendo, en el universo una referencia más alta, más sublime, más excelsa que lo que hizo Dios al habernos creado a su imagen y semejanza. Lastimosamente el pecado viene totalmente en contra de esto que hizo Dios. Apareció el anticristo en el huerto del Edén, o antidios en el huerto del Edén, para decir lo contrario de lo que Dios había dicho, y así atentó contra la imagen de Dios en el hombre por medio del pecado. Esto es lo que ahora nosotros debemos tener muy en cuenta. No, esto se acabó, se derrumbó, se destruyó, pero Dios no se iba a quedar sin cumplir su propósito. Dios siempre ha querido tener esa familia y hoy a través de Jesús hemos recuperado nuevamente esa imagen. Hoy en Jesús hemos recuperado otra vez esta imagen que por Adán se perdió. Por eso para Dios somos muy valiosos. Es que Dios murió por los ángeles. Dios murió por los animales que creó. ¿Por quién murió Dios? Por nosotros. Porque nosotros, usted, amado hermano, y yo somos muy valiosos para Dios. Entonces es nuestra responsabilidad que cuidemos la imagen de Cristo en cada uno de nosotros. Porque de esta manera nosotros vamos a glorificar a Dios en nuestras vidas. Si Dios nos ama y hemos recuperado la imagen de Dios a través de Cristo Jesús, ahora nosotros tenemos que cuidar esa imagen de Cristo en cada una de nuestras vidas. Amén, hermanos. Amén. Cada uno de nosotros somos muy valiosos para Dios. Un ser humano vale más que todo lo creado. Un ser humano vale más que todo lo creado, que todo lo cuanto existe. ¿No? ¿Por qué decimos por qué Él murió? Por cada uno de nosotros. No caigamos en la trampa del anticristo. Dios nos valoró a un precio incalculable. ¿Cuánto vale nuestra imagen en Cristo Jesús? ¿Cuánto vale? ¿Qué precio? Es incalculable, no tiene precio, hermanos. No tiene precio. No tiene precio la sangre de Cristo. Es increíble lo que nosotros valemos a Dios. ¿Qué valemos para Dios? La vida de su amado Hijo. Eso es lo que nosotros valemos para Dios. Como hemos preguntado y hemos dicho aquí, creo que ninguno de los que somos padres daríamos a un hijo nuestro para salvar la vida de otra persona. No creo que haríamos eso. Ninguno. Pero ¿cuánto nosotros valemos para Dios? Y ahora nosotros también tenemos que valorarnos a nosotros mismos. Y a valorar a nuestro prójimo, como dice las Escrituras. Si Dios murió por cada uno de nosotros, ¿qué valor tiene nuestro prójimo para mi vida, para mí? ¿Qué valor tiene mi prójimo para mí? Es imposible, después de saber esto, que ningún cristiano mire por debajo del hombro a otro hermano o a otra persona. Es imposible, porque tenemos el mismo valor delante de Dios. Que el hermano que coge la escoba y barre, vale lo mismo para Dios que el que predica multitudes. Que luego la recompensa sea diferente, vale, pero es el mismo valor que tiene Dios
que tenemos para Dios cada uno de nosotros. Si no me valoro a mí mismo, amados hermanos, no vamos a valorar a nuestro prójimo. No, tenemos que cuidarnos. Y hemos dicho esto, que los que ya tenemos una cierta edad, tenemos que salir a caminar, cuidarnos, controlar lo que comemos. Solo cuando hacemos aquí los festines, así podemos comer de todo. Después ya de lunes a viernes nos cuidamos. tenemos, hermanos, tenemos que valorarlo mucho. Tenemos que saber y entender el valor y la dignidad que Dios me dio, el propósito sublime que Dios tiene para mi vida y para mi familia, y del mismo modo considerar a mi prójimo y tratarle con respeto, con dignidad, ¿no? Como cada persona se merece, amar a nuestro prójimo. Cada ser humano tiene el mismo valor que tengo yo delante de Dios. Y el anticristo, Satanás, este ser maligno, como le llama la Biblia, quiere destruir, arruinar la imagen de Dios en el hombre. Como él quedó privado de la gloria de Dios, ¿no? Satanás quedó privado de la gloria de Dios. Quiere que el hombre también se prive de esa gloria que le dio Dios. Y esa es toda su intención y su objetivo. Esto, hermanos, esto de que nosotros venimos del mono, no es por casualidad, hermanos. Es porque Satanás mismo quiere destruir esa imagen que hemos sido hechos por un Dios creador. Que Satanás ha llevado a decirnos que nosotros venimos de los animales. Miren cómo denigra a Dios Satanás. A tal punto que a dónde le lleva a decir que nosotros venimos de los animales. Cómo quiere arruinar, ¿no?, la imagen de Dios en cada uno de nosotros. Por no reconocer que nosotros somos creados por Dios a imagen y semejanza de Él. Pero gloria a Dios, que para eso apareció el Hijo del Hombre, para desenmascarar a Satanás, definiéndolo como padre de la mentira, como ladrón que viene para matar, hurtar y destruir. Y Cristo apareció para deshacer las obras de las tinieblas y darnos vida, y nos dice las Escrituras, vida en abundancia. ¿Cuán valiosos somos nosotros para Dios? ¿Saben lo que nos dice Dios? Y esto lo saben ustedes de memoria, ¿no? Nos dice en la carta de Pedro, nos dice, mas vosotros sois, mira lo que nos dice el Señor. A la iglesia le dice, mas vosotros sois linaje escogido, real, nación, pueblo. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas. Y continúa diciendo el 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. No, puede haber muchas religiones, muchas, pero no son pueblo de Dios. El único que es pueblo de Dios es el que haya recibido a Cristo Jesús como su Señor de su vida. Vosotros que en otro tiempo, nos dicen, no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. No, miren lo que nos dice, que alta posesión o posición tenemos los cristianos ante Dios. Tal vez a veces no lo percibamos ni lo entendemos, pero como Dios nos dice. En el capítulo 28 de Éxodo se ve la importancia de los sacerdotes con la hermosa vestimenta que ellos llevaban, ¿no? Han leído Éxodo, ¿no? Y han leído lo que llevaban todas las vestiduras y las ornamentas y lo que llevaban los sacerdotes. ¿No es cierto? Podemos ver y cómo tenían que entrar y presentarse delante de Dios. Ahora, ¿nosotros somos sacerdotes o no? ¿Qué dice que somos nosotros? Real. Pero ya no por la vestimenta. Ya no porque llevamos la vestimenta que llevaban los sacerdotes, sino por la vida santa en la que hoy vivimos. Porque esa vida es la que glorifica a Dios y que nos dice que anuncia las virtudes de Dios, de Cristo al mundo. Ese es nuestro sacerdocio hoy. Nuestras vidas deben de reflejar las virtudes de Cristo. Nosotros estamos hoy viviendo por Cristo, Cristo en nosotros. Nosotros debemos ser la forma visible de Dios. Nuestra conducta debe reflejar al Dios viviente. Dice que somos real sacerdocio, ¿no es cierto?
Ustedes han visto que la familia real, no solamente aquí, sino donde hay familias reales, se les exige más a la familia real, se les exige. Se han dado cuenta que lo podemos ver, ¿no? En la prensa rosa, que los hijos de los reyes de la familia real son más observados que cualquier parte, ¿no? Donde están ellos, ahí la noticia. A tal punto que le tocó hacer al príncipe de Inglaterra, al que se casó, al último que se casó. ¿Qué tuvo que hacer él para librarse de toda esa prensa amarillista, de todo lo que se movía alrededor de él? Él renunció a su título, ¿no? Él renunció y dijo: yo quiero ser normal, si se puede decir normal, o corriente como todos los demás. Quiero yo librarme de todos esos focos, de toda esa tensión, porque eso es un sin vivir. Eso le llevó, por ejemplo, a la princesa Diana. Cómo le hostigaban, le perseguían, ¿no? ¿Cómo terminó? Porque ellos son más vistos, están a los ojos de todos. Y eso nosotros somos iguales, nosotros estamos a la vista de todos. ¿Nos ven? ¿Cómo nos vestimos? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo caminamos? ¿Cómo actuamos? Nos ven absolutamente todo. Cuando dice el linaje escogido, somos un linaje de la descendencia de la línea de reyes y sacerdotes. Como los descendientes de Leví fueron llamados al sacerdocio, así nosotros, la Iglesia de Cristo, somos los llamados al noble oficio de sacerdocio. Somos del linaje escogido, es el cargo más alto actual en la tierra. No hay cargo más alto que este. Ni los reyes de este mundo, ni los príncipes, ni los jeques, ni los presidentes tienen esta honra de ser el linaje escogido de Dios. Ninguno vale más. ¿No? A los que son un poco futboleros, estaban viendo esta puja que hubo por llevarse a Mbappé, que costaba, ¿cuánto? El uno pagaba 300 millones, el otro que 100, esto, ¿no? ¿Cuánto vale? Ahora va a ser el jugador más rico del planeta Tierra. Pero él no vale nada si no tiene a Cristo Jesús en su vida. Nosotros no tenemos millones, no somos jeques ni dueños de petroleras, pero sí somos sacerdotes de Cristo Jesús. No nos falta nada, no nos falta nada, no hay cargo, nada más alto, amados amigos. Nuestra posición es celestial, trabajamos para el Dios del cielo. No, debemos honrar en este cargo con una vida santa, apartada de la impiedad, por todo lo que Dios hizo en nosotros y por nosotros. Nuestras vidas deben reflejar las virtudes de Dios y de Cristo. Nosotros estamos hoy viviendo por Cristo. Nosotros hoy reflejamos a Cristo Jesús en nuestras vidas. Eso es lo que nos dice, ¿no? Ese es el real sacerdocio. Mira lo que dice Apocalipsis 1:6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Es tan grande nuestro oficio, hermanos, es tan grande el oficio que usted tiene y puesto por Dios, que Él nos dio, que nos ve como reyes y sacerdotes. Y ese oficio es para que nosotros acerquemos al pecador a Dios. Usted ha escuchado que le dicen pontífice, ¿no? Al Papa. Es el pontífice. ¿Qué quiere decir pontífice? Puente entre Dios y los hombres. Pues sí, hermanos. Pontífice quiere decir puente. Dicen que el Papa es el puente que acerca al hombre a Dios y Dios al hombre. ¿No? Le dicen el pontífice. En ese caso nosotros tenemos que ser pontífices. Nosotros somos los encargados de acercar al hombre a Dios y del hombre acercar a Dios. ¿No es cierto? Pero si estamos lejos nosotros mismos de Dios, ¿a quién acercamos? Y cuando nosotros debemos ser ese puente. Hebreos 5:1 dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados.
para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Conseguir la expiación de los pecados de ellos ante Dios, qué grande es nuestros ministerios hoy, el ministerio de la reconciliación. Nosotros acercamos al pecador hacia Dios. Y cuando nos dice nación santa, vamos a ver esto, hermanos, y terminamos. Nación santa, Éxodo 28:36. Miren lo que dice. Miren lo que dice Éxodo 28:36. Y esto es tremendo lo que dice. ¿Lo tienen? Éxodo 28:36. Dice, harás además, ¿qué dice? Una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová. La iglesia es hoy esta nación santa de Dios. Todos los de la iglesia somos linaje escogido, somos real sacerdote de un pueblo santo a Dios. Ser santo significa apartado del mundo y de la maldad y del pecado y consagrados para el servicio a Dios con un comportamiento digno del sacerdocio que Él se lo merece. Ahora ya no está grabado en las paredes, ahora está grabado en nuestros corazones con esta lámina de oro que dice, grabado en nuestros corazones, que nos dice santidad a Jehová. Santidad a Jehová. Y cuando nosotros vayamos, estemos por ahí, tenemos una tentación y antes de pecar, acordarnos lo que está grabado en nuestro corazón y decir santidad a Jehová. Levítico 11:44. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy. Así que no contaminéis vuestras familias con ningún animal que se arrastre sobre toda la tierra. No, o sea, en este tiempo sería de no contaminarnos con todo lo que no le agrade a Dios. Y si hablamos de pueblo adquirido por Dios, ¿qué nos dice? ¿Por qué pueblo adquirido por Dios? Porque hemos sido comprados por la sangre de Cristo. Él nos compró con su sangre preciosa. Primera de Pedro 1:18 y 19. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra manera de vivir, o de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y Cristo nos redimió a todos con su sangre. En Efesios 1:7 nos dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y Cristo compró a la iglesia con su sangre. Hechos 20:28. Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Comprados por sangre de Cristo, por todo lo que Dios hizo en nosotros, en nuestras vidas, ¿no? Tenemos que nosotros reflejar las virtudes de Cristo Jesús. Hoy en día nosotros, amados hermanos, somos los encargados de llevar esa luz al mundo. Nos dice Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿no es cierto? ¿Y qué estaba la tierra? Nos dice que estaba la tierra vacía y desordenada. Y las tinieblas cubrían el abismo, ¿no? Las tinieblas cubrían. Pero ¿qué dice? Que estaba desordenada y vacía. Y añade algo precioso. Y el Espíritu de Dios se movía sobre él. ¿Sobre qué? Estaba todo desordenado, estaba todo caos,
Pero en medio de ese desorden y caos nos dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, ¿no es cierto? Hoy somos nosotros la iglesia de Dios. Somos esa iglesia, somos de esa luz que no se puede esconder. Somos ese pueblo que está en la montaña que todo el mundo nos ve. Somos la sal que pone sazón, que somos conservante para todo lo que se refiere a Dios. Hoy el mundo, ¿cómo está el mundo? Hoy ¿cómo está el mundo? Y vacío. Desordenado y vacío y en tinieblas, como nos dice Génesis 1, capítulo 1. Hoy el planeta Tierra está desordenado, vacío y en tinieblas. Pero el libro de Joel nos dice que con Cristo Jesús, cuando prometió el Espíritu Santo, nos dice que el Espíritu Santo dio para todo el mundo, porque nos dice que el Espíritu Santo vendrá sobre todos. Hoy el Espíritu Santo está sobre todo el planeta, está en todo el planeta como estaba en aquel tiempo. Pero luego en el Génesis dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Por qué hubo luz? Por la palabra de Dios. Había caos y estaba el Espíritu de Dios. Y todavía no recibía ninguna orden recibía, ¿verdad? No recibía ninguna orden, pero estaba el Espíritu de Dios. Pero cuando el Padre dijo, sea la luz, ¿qué hizo el Espíritu Santo? Actuó. ¿No es cierto? Y hizo la luz. Hoy el mundo está hecho un caos. Está en tinieblas. Está hecho un solar, como se dice aquí. Pero el Espíritu Santo de Dios está. ¿O no está el Espíritu Santo de Dios? Está. ¿Quién convence al pecador de pecado? El Espíritu Santo. ¿No es cierto? Porque está el Espíritu Santo, está en todo el mundo, está, hermano, está el Espíritu Santo. ¿Qué falta? ¿Qué falta? La palabra. ¿Qué falta para que actúe el Espíritu Santo? Falta la palabra. En el Génesis dijo la palabra, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Ahora en día falta la palabra. ¿Y quién es el responsable de llevar la palabra? Nosotros. Si nosotros callamos, pues el Espíritu Santo solo va a estar y no va a actuar. Pero si nosotros comenzamos a hablar, amados hermanos, y decimos como la palabra de Dios, se ha hecho, y el Espíritu de Dios va a actuar y va a ser hecho, porque tenemos el poder de Dios. En nosotros tenemos el poder de Dios, hermanos, y tenemos que hacerlo. No callemos, hablemos de la palabra de Dios, aunque nos tachen de locos, de extremistas, de religiosos. Nosotros hablamos y es Dios quien se encarga que actúe el poder de su Espíritu en la vida de las personas. Aunque esto esté desordenado y vacío, aunque haya caos, pero si hay la palabra de Dios, hay algo que pueda entender la palabra de Dios. Y dijo Dios, y nos dice en las Escrituras, y fue hecho. Y dijo Dios, y fue hecho. Si su pueblo habla, diremos también, Dios dijo, y va a ser hecho, hermanos. Va a ser hecho. No callemos. No callemos. Aunque este mundo esté en caos, la iglesia tiene que ser quien lleva la palabra de Dios. La palabra, el poder de Dios. Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo vino o todavía no ha venido? Sí. Jesús lo dijo. Estaban ahí los 120 esperando. Y les dijo Jesús, no por mucho tiempo, no esperará mucho tiempo, vendrá para sobre ustedes la promesa. Y estaban ahí reunidos, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? Fue derramado el Espíritu Santo. ¿Cuál fue el primer testimonio? Fueron lenguas extrañas. Pero con las lenguas extrañas pasó algo. ¿Qué pasó con las lenguas extrañas? No pasó nada porque les decían que estaban borrachos. ¿O no? No. Fue para testimonio de las personas
personas que el Espíritu Santo venía, pero los que no sabían, les decían, ¿pero qué han bebido? ¿Están borrachos? Pero dijo, no es hora de beber. Todavía es muy temprano para beber. No saben cuándo fue el propósito del Espíritu Santo. ¿Saben lo que pasó, hermanos, con el Espíritu Santo? ¿Saben lo que pasó? Luego que vino el Espíritu Santo sobre Pedro, Pedro se levantó y comenzó a hablar con un denuedo como jamás se le había escuchado. Y comenzó y les dijo: israelitas, vosotros que habéis crucificado y habéis matado al Señor, ahora el Señor, el Padre le hizo Señor y Cristo. ¿Y qué pasó en las personas? Porque la palabra fue ejecutada, ¿o no fue ejecutada la palabra? Fue ejecutada en ese momento. ¿Y qué pasó en las personas? 3,000 personas que estaban escuchando dijeron que con pujidos de corazón le dijeron: ¿qué debemos hacer? Y Pedro les dijo: arrepentíos, crean en Jesucristo y bautícese y recibirán el don del Espíritu Santo de Dios. Y dice que en ese momento el Espíritu Santo cambió la actitud de las personas y 3,000 personas fueron bautizadas, lo que ni siquiera Cristo Jesús hizo. Cristo Jesús con 12, pero todos los que le seguían ni siquiera creían que él era el Hijo de Dios, ni los apóstoles creían que él era el Hijo de Dios. Viene el Espíritu Santo, la promesa, y convence a 3,000 personas que aquel que vino era el Hijo de Dios. Entonces el Pentecostés no fue el hablar en lenguas, hermano, no fue el hablar en lenguas. El Pentecostés fue la revelación del Hijo de Dios. Ese es el Pentecostés, la revelación del Hijo de Dios, mal utilizado por los pentecostales, que dicen que remover de la... No. El Pentecostés es la revelación de Cristo Jesús de la vida de las personas a través del Espíritu Santo. Y luego Pedro predica y se convierten en 5,000 personas. Se convirtieron 5,000 personas. Y luego la promesa era para todo el mundo. Cuando de pronto Pedro ve que se aparece una sábana y ve animales y dice: Pedro, pero si yo no como esto, pero si yo... Dice: no, tienes que comer porque es santificado. Y luego le envía a donde un gentil llamado Cornelio, que él también había creído. Y el Espíritu Santo, la promesa era para todos. Por eso el Espíritu Santo está sobre todo el planeta. Porque Pedro fue enviado para los gentiles y Pedro comenzó a hablarles de Cristo y a revelarles a Cristo, y vino el Espíritu Santo sobre ellos y nuevamente ellos hablaron en lenguas y llegó el Espíritu Santo a los gentiles. Ese es el Pentecostés, la revelación de Cristo Jesús en la vida de los cristianos. Damos gracias a Dios porque Cristo se fue y nos envió al Espíritu Santo de Dios. Entonces, si tenemos esa autoridad, queridos, nosotros también cuando hablemos de Dios con esa misma autoridad, la gente también va a creer. Va a creer, hermanos, va a creer. Amén, hermanos. No he pretendido chafar a nadie de que el Pentecostés era solamente las lenguas, sino hablar lo que dice la Escritura, de la revelación de Cristo Jesús. Ese es el acto fundamental y principal, o el centro de lo que viene el Espíritu Santo: revelar a Cristo Jesús a todas las personas. ¿No? Hasta ese momento los apóstoles no habían creído quién era Jesús, no sabían. No, sino, ¿qué dijo Jesús? ¿Quién dice la gente que soy? ¿O no preguntó eso? Sí. ¿Y qué le dijeron los discípulos? Unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan resucitado, otros que dicen que eres el profeta. ¿Y ustedes quién dicen que son? Que soy. Pedro, por la revelación del Espíritu Santo, le dice: tú eres el Hijo del Dios viviente. ¡Qué revelación! ¡Qué revelación! Y después le niega. Porque el Espíritu Santo solamente le reveló, pero no estaba en él. No estaba en él. ¿Qué pasó con Juan el Bautista? ¿Qué pasó con Juan el Bautista? ¿Le ve a Jesús que entraba a bautizarte?
no le habían conocido, eran primos pero no se habían conocido. Y Juan el Bautista le dice, he ahí el cordero que quita el pecado del mundo, del cual yo ni siquiera soy digno de desatar sus sandalias. Y pidió que él le bautice. Le pidió. ¿Qué revelación del Espíritu Santo a Juan el Bautista? Juan el Bautista, perdón. Y cuando estaba en la cárcel, Juan el Bautista envía a sus discípulos a preguntar si era él el que había de venir. ¿Cómo nos comemos eso? Porque claro, el Espíritu Santo solo en el Antiguo Testamento daba chispazos a los hombres, chispazos, pero después no estaba en ellos. Pero cuando Cristo se fue, hermanos, dijo, vendrá el Espíritu Santo, Él los llevará a toda verdad, a toda justicia, porque Él cogerá de mí y los revelará y los enseñará. Y eso pasó, hermanos. El Espíritu Santo ha revelado quién es Cristo Jesús. Cristo Jesús es el Señor. Ese es el más grande milagro que ha pasado cuando el Espíritu Santo vino a revelarnos que Jesucristo es el Señor. Qué precioso. Amén, hermanos, pongámonos de pie, por favor.